Hola chicos, buenos días. Entonces, el presente video es para explicarles qué es lo que van a hacer en la clase del día de hoy. En la clase del día de hoy vamos a seguir trabajando la escala. ¿Listo? Entonces, con la pequeña diferencia de que ahora vamos a trabajar sobre nuestro proyecto. Hasta el momento, ustedes tienen unas medidas que están en SketchUp y unas medidas que están en la vida real. De lo cual tenemos la puerta y tenemos la fachada. Después de eso, nosotros creamos las fracciones como, como razón. Como razón. Y adicional, generamos las constantes de proporción. Estos son los dos temas que hemos visto hasta ahora. La clase pasada nosotros vimos que la escala se puede crear a partir de una fracción como razón. Entonces, voy a permitirme traer nuestro trabajo que llevamos hasta el momento. Y habíamos llegado a esta tabla de acá, en las clases anteriores, que básicamente la que nos permitía generar eran las fracciones como razón. Una de ellas es la siguiente. Era la de 0,91 centímetros que me dio la medida de SketchUp y un metro que me dio en la vida real. De ahí generamos la fracción como razón 0,91 sobre 1. Nos dio fracción porque la parte superior no es un número entero. Esto no es un número entero. Como no es un número entero, entonces acuérdense que lo que tenemos que hacer es transformar esto a un número entero, que es básicamente correr las comas. Acá, como estamos corriendo dos espacios, entonces corro dos espacios en la parte superior, que sería 91, y en la parte inferior agrego la cantidad de ceros que corría a la derecha. Entonces por eso me da 100, de lo cual tendría 91 sobre 100. Como no es simplificable, entonces esta es nuestra fracción, porque este número es un entero y este número también es un entero. Listo. De acá generamos entonces nuestra propia escala. Y la escala de nosotros va a ser de 91 a 100. Importante tener siempre presente la escala que nosotros vamos a manejar. Acuérdense que las escalas vienen de la fracción como razón. ¿De cuál? De cualquiera de las que ustedes hayan generado que ya en este momento estén dentro de los rangos que nosotros hemos trabajado en las clases pasadas. Listo. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la medida de la ventana de la casa, la medida de la ventana de la casa, la medida del ancho del cuarto, la medida del alto del cuarto, la medida de la profundidad del cuarto, y con esas medidas vamos a empezar a crear en nuestro SketchUp cada una de esas medidas. ¿Cuánto es lo que debe medir? Acuérdense que estas medidas deben estar tomadas en metros, como lo hemos trabajado en las clases anteriores con las demás medidas.
Acuérdense que no es cierto que hayan 88 metros. Deben ser 0,88 metros. A los metros que se están refiriendo son 88 centímetros, que es uno de los errores más comunes que habíamos visto en los trabajos anteriores. Bien, entonces vamos a tomar la medida de la ventana de la casa y la medida del cuarto. Asimismo, vamos a tomar estas mismas tres medidas del ancho, alto y profundidad de la sala. Cuando yo hago referencia a ancho, alto y profundidad, hago referencia a lo siguiente. Entonces, imaginemos que este es el cuarto. Acá, todo cuarto va a tener una puerta, ¿cierto? Que es por donde ustedes ingresan. Y debe tener una ventana hacia el fondo, que es la que le da luz al cuarto. Y estas dos van a medir su alto y su ancho, al igual que el de la ventana, su alto y su ancho. Y estas medidas que vamos a mirar acá, entonces, alto, entonces, de la parte inferior de la pared a la parte superior. Luego vamos a medir lo ancho, que es de pared a pared. Y vamos a medir la profundidad, que de igual manera es de pared a pared, pero son el otro par de paredes opuestas, o sea, esta de acá y esta de acá. Esas son las medidas que ustedes van a tomar el día de hoy. Listo. Primero que todo, lo que van a hacer es organizar cada una de esas medidas dentro de una tabla. Entonces, al igual que en la anterior, vamos a crear una medida para SketchUp, una medida en la vida real, con la diferencia que ahora vamos a manejar ancho, alto y profundidad. Al igual acá, ancho, debe haber una medida de ancho, una de alto y una medida de profundidad. Por el otro lado, en la tabla vamos a encontrarnos entonces con ¿qué? Con la medida de la ventana de la casa, vamos a encontrarnos con las medidas del cuarto y con las medidas de la sala. ¿Y cómo vamos a encontrar entonces? Primero que todo, las de la vida real las van a medir. Entonces, pongan pausa al video, vayan y tomen cada una de las medidas con el metro que hicieron las anteriores medidas. Y en el momento en que terminen, vuelvan acá. Listo. Una vez tomadas las medidas, tienen que darle algo similar. Acuérdense que, por lo general, el alto de la casa ya tiene un promedio, que era lo que estábamos viendo en la clase pasada, que por lo general es de 2,1 metros. También tienen que ver que todas las medidas concuerden. Acuérdense que la vez pasada un error que tuvimos fue que algunas personas tenían más alto la puerta que, por ejemplo, una de las paredes. Y por eso cuando lo fuimos a dibujar en SketchUp no nos quedaba. Entonces es importante que verifiquen que cada una de las medidas que tomaron es correcta. Y después de eso, ahora sí vamos a empezar a aplicar lo que nosotros aprendimos la clase pasada.
aprendimos algo que se llama la regla de tres. Regla de tres. Acuérdense que para esta regla de tres de proporcionalidad directa, nosotros lo que tenemos que tener primero que todo, siempre una proporción. Y nosotros estamos trabajando sobre la proporción 91 a 100. Entonces, cumplimos la primera condición. Primera condición, tener una escala. Segundo, tenemos que tener siempre claro qué es lo que nosotros estamos convirtiendo a qué. Por ejemplo, nosotros sabemos que 91 son centímetros en SketchUp y 100 hace referencia a metros en la vida real. Y lo que quiere decir esta fracción como razón es que por cada 91 centímetros en SketchUp habrá 100 metros en la vida real. Así que si nosotros queremos pasar cada una de nuestras medidas de la vida real a SketchUp, deberíamos utilizar la regla de 3. De ahí entonces viene la tercera condición. Siempre tenemos que tener un valor que sea desconocido. Listo. Entonces, cumpliendo esas tres, vamos a empezar a llamar a nuestras variables. Acuérdense que cada vez que nosotros tenemos una incógnita, debemos ponerle un nombre. Hasta que sepamos ese nombre. Hasta que sepamos qué número es el que lleva ese nombre. Empecemos con el primero. Entonces, escala 91 a 100. Quiero saber cuántos centímetros habrán en SketchUp para un ancho de 1,2 metros. Entonces, sé que tengo 1,2 metros, pero no sé cuál va a ser el ancho en SketchUp. Y de ahí nosotros manejamos entonces nuestra incógnita, porque no sabemos cuánto es. Bien, de ahí entonces empezamos a plantear lo que habíamos dicho en la clase pasada. Sabemos que acá 100 es a 91. Voy a escribirlo por acá en rojo. 100 es a 91 como 1,2 es a x. Acuérdense siempre mantener el mismo orden. Si estamos trabajando de derecha a izquierda o izquierda a derecha. X es a, perdón, hablando de que tenemos que tener orden, entonces es 1,2 metros es a x. Y de ahí entonces nosotros debemos encontrar cuál es la medida que nosotros vamos a tener en SketchUp para que nuestro proyecto quede proporcional a la casa que nosotros estamos midiendo. Que en este caso es la casa de cada uno de ustedes. Listo. Entonces acá basta con saber que si nosotros tenemos esta proporcionalidad, también tenemos esta de acá. X es a 91 como 1,2 es a 100. Acuérdense que nosotros podemos crear cualquiera que nosotros querramos con la condición de que las flechas estén apuntando hacia el mismo lugar.
Fíjense, estas van de izquierda a derecha, esta también tendría que ir de izquierda a derecha. Esta va de abajo hacia arriba, por tanto esta también tendría que ir de abajo hacia arriba. Por lo cual, entonces ahora vamos a mirar qué es lo que significa esto verbal y después vamos a mirar qué significa en una operación. Entonces partimos de esto. Acuérdense que 1 es a 2, o sea que estoy hablando de 1,2. Es a, el es a es la raya o la que nos permite separar la fracción del numerador y el denominador. El 1,2 es a 100 como, y el como es lo que separa estas dos, como que para nosotros en la operación va a ser el igual, es a 100 como x es a 91. Es importante siempre reconocer lo que nosotros estamos haciendo. Después de esto, aplicamos una de las propiedades que nosotros vimos en primer bimestre. Y esa ley es la ley invertiva. Habíamos dicho que para la ley invertiva tenemos que llegar a un número que dividido entre 91, por ejemplo, me dé 1. Y la ley invertiva nos había dicho que siempre es el mismo número. Ley invertiva. Listo, y ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿y esto cómo se aplica a lo que nosotros estamos viendo hasta ahora? Listo, se aplica de la siguiente manera. Acuérdense que la igualdad cumple algo muy importante y es que funciona como una balanza. O sea que a ambos lados de la igualdad yo puedo sumar y puedo multiplicar. Eso lo vimos cuando estábamos haciendo números periódicos. Entonces, yo ya sé que 91 sobre 91 es 1. Y necesito en este caso encontrar cuál es el valor de x, o sea que x debe estar solita, o nuestro valor de la incógnita. Por lo cual voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar 1,2 sobre 100 igual a x sobre 91 y voy a amplificar o voy a multiplicar por 91 a ambos lados. Así mantengo la igualdad, porque a ambos lados multipliqué por el mismo número o por la misma cantidad. Siempre es importante mantener la igualdad. Listo. Cuando terminemos esto, ahora lo que debemos hacer es lo siguiente. 91 por 1,2 sobre 100 es igual a x por 91 sobre 91. Pero de acá ya habíamos dicho que 91 sobre 91 es 1. Y miren que acá tenemos 91 sobre 91. Por lo cual, acá tenemos que esto es x por 1. Y acá simplemente lo que tienen que hacer es multiplicar 91 por 1,2. Como nosotros ya habíamos visto, entonces 91 por 1,2, que es ver el número sin la coma. 2 por 1, 2. 2 por 9, 18. Y 1 por 91, 91. Acuérdense que acaba un 0 porque estamos multiplicando por un número que es una decena. Por eso es que tiene que ir un 0 acá, porque no hay unidades. Entonces 91. 2, 9 y 0 y llevo una 10. Y ahora la cantidad de espacios que hay después de la coma es 1, que es este 2 de acá. Acá no hay. Por lo cual solo corro un espacio la coma. Entonces 109,2 sobre 100. Lo único que realicé fue la multiplicación que se encontraba acá.
Listo. Ahora, aquí aplicamos la ley modulativa. Yo sé que X es un número que no conozco, pero como dijimos, es un número. Y acuérdense que la ley modulativa me dice que todo número multiplicado por uno es el mismo número, o sea, es X. Y acá lo único que debo hacer ahora es dividir 109,2 entre 100. Entonces tomo 109,2 y lo divido entre 100. Yo sé que 100 Yo sé que 100 entre 109 está una vez. Y que 100 por una es 100. O sea que le quito 100. Y me sobran 9. Ahora bajo el 2 de acá. 2. De acá yo sé que 100 es más grande que 92. Por lo cual no cabe. Y como no cabe, entonces lo que debo hacer es agregar una coma. Ahora, acuérdense que si agrego la coma acá, puedo agregar todos los ceros a derecha que yo necesite. O sea que voy a agregar un 0 acá. Bajo este 0 de acá. 0. Y ahora, un número que multiplicado por 100 me dé 920, o sea, ¿qué? Sería 9. 100 por 9 serían 900, de lo cual me sobran 0, 2, 0, me sobran 20, bajo el siguiente 0. Acuérdense que acá puedo bajar todos los ceros que yo necesite. Y ahora está dos veces. Y 100 por 2, 200. Y a 200, 0. Como tengo 0 acá y no tengo sino ceros para bajar, entonces ya he culminado mi división. Entonces 109,2 dividido 100 es 1,92. Pero acá recordemos que era lo que estábamos buscando. Nosotros estábamos buscando la medida en metros de SketchUp, ¿cierto? Entonces, como estamos buscando esa medida, este 1,92 son, perdón, 1,92 centímetros en SketchUp. O sea, pues que para la ventana, en retrospectiva según lo que nosotros tenemos, para la ventana en el ancho, cuando mida 1,2, entonces la ventana en lo ancho de SketchUp va a medir 1,92 centímetros. Y esta medida es la que vamos a utilizar en SketchUp. Ahora miremos para el alto de SketchUp en la vida real. Entonces, esto de acá es el ancho de la ventana. Ahora vamos a mirar el alto de la ventana. Entonces aplicamos lo mismo. Siempre se debe mantener la misma escala. 100 es a 91. Y ahora, entonces tenemos que reconocer qué es lo que nosotros queremos convertir. Yo quiero convertir 1,5 metros que son acá, porque son en metros. Acuérdense que 100 son metros, entonces es 1,5 metros. Y quiero convertirlo a una medida en centímetros. ¿Cuál medida? Una medida que no conozco, pero que tiene que existir en SketchUp.
Acuérdense, estos 91 están en centímetros y estos 100 están en metros. Este 1,5 está en metros y este X que vamos a encontrar debe estar en centímetros. Bien, entonces ahora vamos a hacer el alto de la ventana en SketchUp. Entonces partimos de la misma idea. Voy a nombrar esta de acá y esta de acá. Yo sé que 1,5 es a 100 metros como... Entonces, 1,5 es a... Listo. Entonces, como x es a 91. Entonces, 1,5 es a 100 como x es a 91. Vuelvo a aplicar lo mismo. Entonces, vuelvo a aplicar la misma ley invertida. Entonces, 1,5 sobre 100 es igual a x sobre 91. Multiplico ambos lados por 91. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Yo ya sé que x por 91 sobre 91, esto de acá nos da 1 por la ley invertida y acá 91 por 1, perdón, por 1,5 sobre 100. Vuelvo a hacer lo mismo, 91 por 1,5. 5, 45, 9, 10, 5, 6 y 13. 1365, corrió un espacio de la coma nomás, entonces acá corro un espacio de la coma. Entonces 136,5 sobre 100. Y acá 91 sobre 91 es 1. O sea, x por 1. Listo. Y ahora, por último, nos hace falta únicamente hacer la división de 136,5 sobre 100. Listo, entonces lo que, como venía diciendo, 136,5 dividido entre 100. Esta una vez, nos sobran 36. Y como voy a bajar el número después de la coma, entonces agrego una coma acá. Entonces 365. Y ahora yo sé que está 3 veces. Entonces 3 por 100, 300. Me sobran 65. Y sé que después de que agrego una coma acá, puedo agregar todos los ceros que yo necesite acá. Agrego el primer cero, lo bajo. Entonces de acá, 100 por alguien que me dé 650 por 6, menos 600. Acá 0, 5, 0, haré bajo otro 0. Y sé que está 5 veces. Por lo cual, menos 500 me da 0 acá, por lo cual la respuesta correcta es 1,365. Por lo cual, 1,365 es igual a x por 1. Y sabemos que todo número multiplicado por 1 da el mismo número, o sea, x. Por lo cual, nosotros habremos encontrado que es 1,365 centímetros la medida en SketchUp. 1,365 centímetros. Y listo, chicos, entonces el trabajo que me tienen que entregar el día de hoy en Webcian son los valores de acá: el ancho, el alto y la profundidad del cuarto y de la
sala. Estos valores de acá son los que me tienen que presentar el día de hoy, con base en la información que se acaba de dar. Van a tener tiempo hasta las 4 de la tarde que se va a cerrar la cartelera. Entendiendo que después de esa hora, que hasta esa hora más o menos estarían llegando sus papás en caso de que no puedan tomar alguna de las medidas que está dentro de la casa. ¿Listo? Entonces, vayan adelantando. Si no pueden durante la clase, vayan adelantando lo de la regla de 3 con las medidas que ustedes tienen. Acuérdense que el alto de la casa, de la fachada y del cuarto no va a variar mucho. Entonces yo les recomiendo que si por ahora no pueden tomar esas medidas, esta medida de acá es la misma que se van a encontrar en el alto de la fachada, que ya la tienen. Y así ya van adelantando algunos números. No siendo más chicos, espero que la cartelera quede activa en el momento en que inicie la clase y ustedes ya pueden ir ingresando y pueden dejar cualquiera de sus dudas en los comentarios y yo trataré de responderlos a lo largo del día. No siendo más chicos, que tengan un muy buen día.